Bueno, ya superamos los 30, entonces vamos a arrancar. Buenas tardes a todos. Esta es la última semana con el último tema de la especialidad de industrial, mecatrónica y petróleos, y que es difracción de la luz, junto a los temas 11, 12 y 13, estamos viendo la luz como onda electromagnética, cosa que ya había predicho Maxwell con el resumen de las 4 leyes de la física del electromagnetismo: Gauss, Faraday, Lenz, Ampère, corregida por Maxwell, donde él demuestra que la luz es una onda porque ambos campos eléctrico y magnético satisfacen la ecuación de la onda, y también predijo, antes que fuese medida por primera vez, cuál es la velocidad de la misma onda electromagnética en el vacío. La semana pasada vimos, en realidad las 2 últimas semanas hemos visto la manifestación ondulatoria de la luz, tanto en los fenómenos de polarización o de reflexión, como en el tema de la interferencia de la luz a través de una doble rendija, que era el experimento de Young, y donde justamente si no no podríamos explicar que no haya zonas de sombra geométrica detrás de cada una de las aberturas si la luz no fuese una onda, ¿no? Si no, deberían haber exclusivamente zonas de sombra geométrica detrás de los obstáculos y de cono de luz iluminado, digamos, en una pantalla detrás de una abertura. Sin embargo, eso no pasaba. Vimos que los patrones de intensidades en el fenómeno de interferencia a través de una doble rendija se obtenían de sumar los campos eléctricos, o las ondas, mejor dicho, que salían en fase de esas dos aberturas. Y si llegaban en fase, entonces teníamos el fenómeno de máxima intensidad o interferencia constructiva, franjas brillantes, o si llegaban en contrafase, desfasada una media longitud de onda, la interferencia era destructiva, es decir, la intensidad era nula, o zonas de franjas oscuras. Habíamos hablado del parámetro D, que era la separación entre las dos rendijas, del parámetro R o X, que es la separación horizontal entre la doble rendija y la pantalla, y también de la posición angular θ, relacionada a la posición en ordenada de la franja, ya sea brillante u oscura, de orden M. Y también habíamos hablado de la fase φ, donde la diferencia de fase era la que correspondía entre esas dos ondas, una onda de campo eléctrico E1, que tenía una amplitud máxima E por coseno de omega t, y otra onda E2, que tenía la misma amplitud, la misma longitud y frecuencia omega, pero diferencia de fase φ, es decir, la E2 era la amplitud E por coseno de omega t más φ. Y sumado esas dos ondas como fasores, uno desplazaba un ángulo omega t y el otro un omega t más φ, por el teorema del coseno sacábamos la resultante de la suma de esos fasores de campo eléctrico de igual amplitud E, y la resultante obtenida del teorema del coseno y en función del ángulo φ era tal que para calcular la intensidad había que elevarlo al cuadrado, ¿no? E introducirlo en la fórmula que nos da la magnitud del vector de Poynting, ¿no? La magnitud del vector S, que es 1 sobre mu0 E por B, o la relación que hay entre los campos. Y ahí llegábamos a una ecuación de distribución de intensidades, de interferencia, que era I sub 0, la máxima, digamos, amplitud, por un coseno cuadrado de φ medios. Ahí aparece el φ como diferencia de fase. Pero para poder graficar esa intensidad en función de la posición angular θ
o de la posición en ordenada Y, había que relacionar phi con tita o phi con Y. Y la relación era tal que phi, que es la diferencia de fase, es al desfasaje total 2pi, como la diferencia de camino entre ambas, que era d seno de tita, era a lambda. Y de ahí salía la relación que phi era 2pi sobre lambda, tita o seno de tita. Ahora bien, ¿por qué hago este repaso? Porque ahora vamos a hablar de una abertura, una sola abertura de difracción, en donde sí vamos a tener en cuenta el tamaño de esa abertura. Vamos a hablar de una abertura de tamaño A. ¿Qué quiere decir? Antes no consideramos las aberturas porque era muchísimo menor que lambda. En cambio ahora vamos a empezar a aumentar esa abertura. Vamos a empezar por una sola abertura de tamaño A para hablar de el fenómeno de difracción. Bueno, difracción es la característica que tienen las ondas de desviarse alrededor de un obstáculo o luego de pasar por una abertura. Acá en este caso también tengo un obstáculo, digamos, en agua, que una onda que llega, ese obstáculo la perturba y se difracta esa onda, ¿no? Lo mismo entonces pasa con, si en lugar de una onda mecánica en agua es una onda luminosa en luz. Ese obstáculo produce, digamos, la proyección de la sombra como una zona geométrica de sombra, cuando la longitud de onda es muchísimo menor que el tamaño de los obstáculos. Por eso entonces hablábamos de la óptica geométrica en su momento, cuando la longitud de onda es despreciable en tamaño, es decir, es muchísimo menor, de 1000 a 10.000 veces menor que el tamaño de los obstáculos. Sin embargo, cuando usamos aberturas, en este caso, por ejemplo, una rendija rectangular, o también cuando usamos una abertura circular, y donde ya ese tamaño de abertura A es comparable a la longitud de onda, es del orden de la longitud de onda, no mucho menor como vimos en interferencia, sino del orden de la longitud de onda, aparece entonces este patrón de intensidades de difracción por una ranura, tal que si, acá está exagerado el patrón en una pantalla, pero si incide luz monocromática sobre una apertura rectangular, lo que obtenemos en la pantalla es esta distribución de intensidades, ¿no? Una franja central brillante, ancha y alta en intensidad, que sería el máximo central o el máximo principal, y luego máximos secundarios, que son cada vez menor en intensidad, es decir, en altura, y más angostos, más pequeños. Esta distribución que está acá, matemáticamente recibe el nombre de seno cardinal. Por ejemplo, el seno de la cardinal de la variable x es seno de x todo al cuadrado, es decir, seno cuadrado de x dividido x al cuadrado. Y esto es lo que vamos a obtener nosotros ahora analizando el fenómeno de difracción por una sola ranura. Cuando hablamos de interferencia, habíamos hecho referencia al sinónimo de suma de efectos, es decir, de suma de ondas, de superposición, de traslape. Y en difracción también es un fenómeno de interferencia. Acá hacemos la diferencia justamente porque es un solo obstáculo o una sola ranura la que está difractando, desviando la trayectoria del haz luminoso, y donde va a haber zonas que la cantidad de ondas que llegan y que atraviesan esta misma rendija, que ahora es más grande, por eso no va a ser una onda la que va a salir de toda esa rendija de tamaño A, sino varias. Según cómo lleguen, va a haber una zona de máximos o de mínimos. ¿Cuándo había una zona de máximo? Cuando todas llegaban en fase. Y cuando una zona de mínimo, cuando llegan exactamente en contrafase. Justamente en difracción, como vamos a ver, como estamos viendo ya en este gráfico, ¿qué tenemos en esta figura
aparte de la única ranura, es decir, solo una ranura de ancho A y el resto, digamos, de la placa que hace de obstáculo. Ahora hemos aumentado el tamaño de A. Ahora hay varios frentes luminosos que llegan a cada una de los puntos de abertura. Es decir, estos son puntos de abertura, pequeños frentes de onda. Entonces lo que vamos a hacer es dividir toda esta ranura en tiras imaginarias, es decir, en espacios imaginarios, donde cada una de esas tiras va a ser un frente de onda de Huygens. Acá, bueno, entran ondas planas y cada una de estas va a ser un punto de emisor de onda secundaria. Lo que se hace en difracción es dividir en mitades la pantalla. Fíjense, acá voy a dividir en la mitad, que es A sobre 2. Y vamos a sumar la primera onda, ya sabemos que es de campo eléctrico, que sale del borde superior, con la que está en la mitad de la pantalla, que equidistan entre sí una distancia A sobre 2. Pero hay varios. Luego voy a sumar la que le sigue a la del borde superior, la que le sigue por la parte de abajo, con la consecutiva que también está separada una distancia A sobre 2, es decir, la que está por debajo de la que habíamos considerado en la mitad. Es decir, voy a sumar de a pares. Voy a sumar de a pares. Ya vuelvo sobre estas imágenes. ¿Y qué pasa al sumar de a pares? Por ejemplo, esta con esta otra. Y que están separadas una distancia A sobre 2 seno de tita. Igual la segunda o sea, hice la primera con la tercera, lo mismo va a hacer la segunda con la cuarta, la tercera con la sexta, todo dependiendo de en cuánto divido esta franja. Pero siempre tomo de a 2. Todos esos pares de ondas van a recorrer una distancia distinta que es A sobre 2 seno de tita, donde recordamos que tita es la posición angular del punto P. Es decir, en este caso, tita es la posición angular del punto P. ¿Qué pasa? Que generalmente la posición angular debería ser medida respecto del horizontal. Es decir, que este ángulo que está acá no es el mismo que tira, digamos, la recta del punto P al medio de la abertura. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay dos tipos de difracción. Está la difracción de Fresnel, que es la de campo cercano, es decir, cuando la separación entre la abertura y la pantalla no es tan grande. Y si no, está la difracción de Fraunhofer, que es la que vamos a ver, en donde ya la separación entre la pantalla y la abertura es considerable, y ahí sí vamos a poder aproximar este ángulo de posición angular tita cuando es tan grande esta distancia R o X respecto de la ordenada Y. De forma tal que el seno de tita o la tangente de tita la podemos aproximar a tita. Entonces nosotros vamos a hablar de la difracción de Fraunhofer o de campo lejano. Y si necesito hacer converger antes los rayos, bueno, uso una lente cilíndrica convergente, como ustedes ya vieron en Física 1. Entonces, volviendo a estos pares de rayos, el 1 con el 3 o el 2 con el 4, en todos los casos, que acá están en rojo, ¿no? El 1 con el 3, el 2 con el 4 en azul, y así puedo suponer también el 3 con el 5. En todos los casos, la diferencia de camino es A sobre 2 por seno de tita, donde tita es el ángulo que forma cada uno de los rayos con la horizontal. ¿Qué quiere decir? Que si yo aseguro que esos rayos
llegan desplazados en media longitud de onda, la interferencia es destructiva. Es decir, voy a tener una franja oscura. Entonces, impongo que la diferencia de camino A sobre 2 seno de tita tiene que ser igual a lambda sobre 2, y eso entonces quiere decir que por cada par de rayos, o por cada rayo, mejor dicho, existe otro que difiere en su trayectoria en A sobre 2 seno de tita, y que van a interferir entre sí de manera destructiva, dando una franja oscura. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces ¿podemos cancelar el 2? Sí, podemos cancelar el 2. Y entonces vamos a tener que la primera franja oscura va a ser para aquella condición que me dé A seno de tita igual a lambda, o un ángulo tal que el seno de ese ángulo sea lambda sobre A. Pero podemos tener varias franjas oscuras, como ya vimos, y que incluso son también, al igual que los máximos, de menor, son ceros de intensidad, y los puedo posicionar de manera exacta, ya sea a partir del ángulo tita o de la ordenada Y. ¿Qué quiere decir? Que eso lo tomé para un par de franjas. Pero ¿qué pasa si el m vale 1 o menos 1? Para sacar la posición, el 1 positivo es para un tita positivo o una ordenada Y positiva, y el m igual a menos 1 o menos 2 son para posiciones por debajo del horizontal. ¿Qué pasa? Y pasa que puede tomar el valor 1, como acá, pero también el valor 2, el valor 3, el valor 4 y sus consecutivos negativos. A diferencia de interferencia, fíjense que esto es una condición de mínimo en difracción. Acá no está el D seno de tita igual a m lambda, que era franja brillante. Acá está el A seno de tita igual a m lambda para franja oscura, y donde A es el tamaño de la abertura, cosa que en el experimento de interferencia no lo teníamos en cuenta cuando habían dos aberturas separadas a una distancia d. ¿Por qué no puede tomar el valor 0 acá? ¿Por qué piensan que no puede tomar el valor 0? Si yo pusiera el 0 acá, ¿qué ángulo me da? Si seno de tita es 0, porque el m vale 0, el ángulo vale 0. Y de la misma manera que yo tomé estos pares de rayos para sumarse en un punto P de la pantalla, podría haber tomado el primero de arriba del borde superior con el último de abajo, que van a recorrer ¿qué distancia para llegar al punto central de ordenada I igual 0? La misma. Entonces, como no hay diferencia de fase, en el centro voy a tener siempre un máximo. Y acá lo que estoy calculando con esta condición es una condición de mínimo. Por eso en difracción el m no parte de 0 como si sucedía en interferencia. El m parte de 1. Porque si pusiera, insisto, m igual 0, si pusiera m igual 0, estaríamos diciendo que el ángulo es 0. Y para un ángulo 0, el patrón experimental de intensidades es este que está acá. ¿Ah? Y en el centro tengo no solo la franja brillante de mayor intensidad, sino la más ancha. Es decir, que en difracción lo que estamos haciendo con el m igual menos 1 o el m igual 1 es la posición de estos mínimos. ¿Ah? Primer mínimo, segundo mínimo, y así sucesivamente. No hay una forma exacta de calcular los máximos, sí hay una mera aproximación por métodos numéricos. Entonces, la condición de franja oscura
es tal que A seno de tita es m lambda, donde m puede tomar los valores más menos 1, más menos 2, más menos 3. Bueno, acá tengo lo mismo en donde se observa claramente que la distancia x es mucho mayor que y, de forma tal que el ángulo tita es pequeño, es decir, hasta 14 grados hexagesimales, para que valga la relación de que el seno de ese ángulo sea igual al ángulo en radianes, que es la difracción de campo lejano o de Fraunhofer. Y donde vemos entonces que sumando esta primera que está acá, que va a incidir sobre este punto P, con esta segunda, que es la de la mitad, la diferencia de camino, que es este pedacito que está acá, es A sobre 2 seno de tita, y que la relación es tal que la tangente del ángulo o el ángulo es y sobre x, es decir, es cateto opuesto, que es la ordenada y, la posición del punto P, sobre cateto adyacente, que es la separación de la pantalla a la abertura. Entonces x, y sobre x, que es el seno del ángulo, es m lambda sobre a, donde el m, ya sabemos, no puede tomar el valor 0. Bien, esto que viene acá es para ver cómo va cambiando el patrón de intensidades, que es un seno cardinal, ya se los voy a mostrar bien en detalle, pero cómo va cambiando ese patrón de intensidades, que es el que vimos recién en la primera imagen, ¿no? La franja brillante central, ancha y alta, los máximos secundarios y los primeros mínimos que están acá. Y esto es lindo de verlo en el laboratorio, cuando realmente se hace la experiencia con los aparatos, que bueno, todavía no lo podemos hacer, lamentablemente, en este periodo, digamos, de pandemia. Pero es muy lindo enfocar con un láser una abertura rectangular y ver cómo va variando el patrón de intensidades de difracción, que es un seno de cardinal, a medida que vamos aumentando el tamaño de la rendija en relación a lambda. Es decir, en el primer caso tengo que el tamaño vale una longitud de onda, en el segundo caso la abertura tiene un tamaño A igual a 5 lambda, y en el tercer caso 8 lambda. Entonces vemos que el fenómeno de difracción es más evidente a medida que es mayor el tamaño de la abertura. Cosa que en interferencia no veíamos. ¿Por qué? Porque A era menor que lambda, bastante menor que lambda. Es como si una sola longitud podía atravesar cada una de la doble rendija del experimento de Young de interferencia. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora para llegar a esta expresión, que es el seno cuadrado de beta medio sobre beta medios al cuadrado, que es el que tienen ustedes y van a deducir en el libro? ¿Cómo se llega? Bueno, yo les dije que acá tenemos varias ondas que van a ser representadas por cada una de ellas por un fasor que es un vector rotante. Entonces vamos a suponer que la primera parte con una fase 0, la que le sigue, que va a ser la onda E sub 2, también de amplitud E, una onda E1 de amplitud E por el seno de un ángulo, otra que va a ser, que le va a seguir desfasada un pequeño ángulo, va a ser una onda E2 de la misma amplitud, y así las otras, una desfasada respecto de la otra. Vamos a llegar a formar una poligonal cuya resultante va a ser un campo eléctrico resultante de amplitud total E, que va a ir del origen del primero al extremo del último, que es el método de la poligonal. Todas de igual amplitud E.
y que las proyecciones van a ir cambiando. Si ustedes relacionan eso en una figura geométrica, está la demostración en el libro, la pido que la vean, van a ver que el último fasor va a tener un ángulo de fase beta o un desfasaje beta respecto al primero que estaba en la horizontal. Entonces van a llegar a una expresión que les va a dar que la intensidad va a ser la intensidad máxima por el seno cuadrado de beta medios sobre beta medios al cuadrado, que es un seno cardinal. Ahora, para graficar eso, tenemos que poner en función de tita o de y. ¿De acuerdo? Entonces relacionamos beta con tita y tita con i, que es esta expresión que queda acá. ¿Cómo lo relacionamos? De la misma manera que hicimos en el experimento de Young, donde la fase era phi y la diferencia de camino era d seno de tita. Entonces decíamos que phi era 2pi, como d seno de tita, que es la diferencia de camino, era lambda. Eso en interferencia. Acá en difracción, que la diferencia de fase beta entre el último y el primero es tal que beta es a 2pi, como la diferencia de camino entre el primero y el último, que es a seno de tita, entre el primero y el último, entre el primero de acá y el último de acá abajo, entre el primero de acá y el último de acá abajo, es a seno de tita. Entonces decíamos que beta es a 2pi, como a seno de tita es a lambda. Y ahí reemplazamos en beta medio y que todo después se eleva al cuadrado y en el beta medio al cuadrado que está acá abajo. Bien, esta entonces es la expresión que da estas figuras llamadas seno cardinal y donde a medida que aumentamos el tamaño de la rendija se hace se hacen más evidentes, digamos, las posiciones de los máximos, que es lo difícil, de los máximos secundarios, que es lo difícil de posicionar en difracción. Acá la única condición que hemos puesto en difracción es la que nos permite fijar los mínimos. Salvo el máximo central, que es máximo porque todas equidistan, todos los frentes de onda que atraviesan esta abertura, si sumo el del borde superior con el del borde inferior y así voy yéndome hacia el centro, la diferencia de camino es 0 y por lo tanto llegan siempre en fase y siempre da un máximo. Así como les pedí que hagan la demostración del coseno cuadrado de phi medio en el experimento de Young de interferencia de la doble rendija, les pido que lleguen a esta expresión de la intensidad como I sub 0 por seno cuadrado de beta medios sobre beta medio al cuadrado de difracción, que es el seno cardinal. Bueno, acá hay un ejemplo numérico donde tengo siempre luz monocromática, no lo aclaré, pero tiene que ser luz monocromática y coherente, es decir, estable, su longitud de onda en el tiempo. Me da la abertura de 0,45 milímetros de ancho. Me da la separación que hay de esta única rendija a la pantalla, que es 1,5 metros, vendría a ser el X o el R. Y me dice que la primera franja oscura se desplaza 2 milímetros del máximo central. O sea, dicho de otra manera, la posición para m igual 1 del primer mínimo, porque es franja oscura, es 2 milímetros. Es decir, I sub m para m igual 1 vale 2 milímetros. Me pregunta cuánto vale la longitud de onda. Entonces usamos la relación que dice que a seno de tita, donde tita es i sobre x, o sea, prácticamente la tangente, es lambda, porque m vale 1. Entonces, si a seno de tita es lambda, el seno de tita es lambda sobre a su vez el seno de tita es i sobre x, y cateto opuesto sobre cateto adyacente, y de ahí despejo la longitud de onda.
Profe, Sí, ahí A es 0,35 o 0,45. O sea, la abertura 0,45. de... Yo cambié en el dibujo, discúlpeme. Ah, pero es lo mismo. Bien, Cambia el problema nada más, ¿no? claro, sí, sí. Pero en Pero el se cálculo, refiere... fíjate que usé 45. Claro, bien, perfecto. Gracias. De nada, gracias por prestar atención, a mí se me había escapado. Tendría que poner, o si no cambio el dibujo, cambiar acá y poner 0,35. Sí, como siempre, recuerden de poner todo en metros, ¿ah? Antes de hacer cualquier cuenta. Acá me va a quedar entonces metro cuadrado sobre metro, la respuesta está en metros. Bien. Pasamos ahora a otra parte, que es el caso en que en lugar de tener una abertura, tenemos varias aberturas. Y eso se denomina, o sea, varias rendijas, varias aberturas en una plancha. Eso se denomina rejilla de difracción. Una rejilla de difracción permite obtener patrones de intensidad más marcados, es decir, mejores resueltos. Los máximos están bien separados y bien altos en intensidad. Entonces, nuevamente, ahora lo que sí tengo acá, y ahora no es nada imaginario, esto no es una sola abertura de tamaño A, sino tengo varias aberturas. Y lo que vamos a llegar acá es a la misma expresión que habíamos obtenido para los máximos de interferencia en el experimento de Young. Porque si sumamos el primero con el último, lo que estamos haciendo es que la condición de seno de tita es igual a m lambda, donde acá sí el m puede tomar el valor 0. Es decir, cuando no hay desfasaje, es decir, cuando recorren el mismo camino. Entonces, esta condición de rejilla acá me permite obtener la condición de los distintos máximos en la condición, digamos, de difracción por varias aberturas. Entonces tengo varias aberturas y van a dar todas van a llegar en fase si la diferencia de camino es tal que d seno de tita es igual a m lambda. D es el ancho de la rendija y esta ecuación de rejilla permite obtener, digamos, los máximos de distinto orden. Es decir, cuando m es igual a 1, no tengo el máximo central, sino el máximo de orden 1. Cuando m es igual a 2, tengo el máximo de orden 2. Y eso es cuando justamente van a cumplir, al estar multiplicado por 2, van a diferir siempre en un número par de longitudes de onda. O cuando están multiplicados por 1, van a definir en 1 a 1, es decir, entre este y este, una longitud de onda. Entre este y este, una longitud de onda. Entre el tercero y el primero, 2. Pero siempre un número entero de longitudes de onda que hace que todas las ondas, que son varias, ya no son 2 como en el experimento de Young, todas llegan, digamos, en fase. En esta ecuación de rejilla, entonces, fíjense cómo al aumentar el número de ranuras, esto es lo que obteníamos con el coseno cuadrado de phi medios, donde el valor de la máxima amplitud era 4 y 0. Fíjense que el hecho de aumentar de 2 rendijas a 8, se hace, digamos, de mayor altura,
Sí, porque tengo más ondas, estoy sumando más ondas. Entonces, tengo 16 veces más de intensidad y además el ancho de los máximos, el ancho de los máximos se reduce considerablemente. Y si uso, en lugar de 8, 16 ranuras, aumenta 4 veces respecto al anterior y se hace todavía más finito la altura, o sea, más finito el ancho de cada máximo y más alto. Es decir, que lo que hace una rejilla sobre un patrón de difracción es lo que se dice resolver mejor el patrón de intensidades. O sea, posicionar mejor los máximos. Entonces acá vamos a usar la ecuación de la rendija, perdón, de rejilla, una rejilla que tiene varias aberturas o varias rendijas. Me dice que usamos luz de 600 nanómetros. La rejilla es tal que tiene 300 líneas por milímetro. Y me pide calcular la desviación angular, es decir, el ángulo θ, para el máximo de orden 2. Entonces voy a la ecuación de la rejilla. Voy a la ecuación de la rejilla y me va a permitir calcular entonces la posición θ2. Pero para eso primero necesito calcular D. No me da D acá, sino que me dice que tengo 300 líneas por milímetro. Entonces el D va a ser la recíproca. La recíproca para obtener tantos milímetros por línea. Entonces hago 1 sobre 300 y me da 0,00333 milímetros por línea. Es decir, ese es el D. Una vez que tengo el D, llevando esto a metros, una vez que tengo el D, voy a aplicar la ecuación de la rejilla que me dice que, acá me equivoqué, discúlpenme, no es A, es D. Estaba dormido, discúlpenme. Acá. Y acá también es D. Y acá no sé qué pasó. Bueno, es D, ¿no? Entonces D seno de θ igual a m lambda para m igual 2. Como me pide el ángulo θ, despejo seno de θ, que es m lambda sobre D para m igual 2, y me da que el seno da 0,360, por lo tanto el ángulo da 21,1. Y esto es lo que se ha desviado
la franja brillante de orden 2. Entonces, fíjense, en difracción de una rendija, salvo el máximo central, la condición A seno de θ igual a m lambda para m desde 1 me posiciona franjas oscuras. ¿De acuerdo? Y cuando vamos a rejilla de difracción, como en este caso, la condición D seno de θ igual a m lambda, donde el m sí parte de 0, como vimos recién, me da la posición de franjas brillantes en la rejilla. El hecho de aumentar A, de aumentar A no, ya lo vimos, el hecho de aumentar A nos favorece la formación del seno cardinal. Y el hecho de aumentar el número de aberturas en una rejilla, es decir, el número de rendijas, lo que me hace es angostar los máximos, pero aumentarlos en altura de intensidad. Bien. Otra figura que se utiliza en los experimentos de difracción y que también manifiestan el carácter ondulatorio de la luz es cuando usamos una abertura circular. Es decir, hacemos un hueco en una placa, en este caso de un diámetro D mayúscula, y hacemos incidir luz. Obviamente, si el diámetro de ese hueco es muchísimo mayor que la longitud de onda, vamos a estar hablando de óptica geométrica, es decir, vamos a ver un cono de luz, acá una zona iluminada, quizás mayor, por la forma de expansión del cono, pero en todo el resto vamos a ver zona oscura. Sin embargo, cuando uno, y lo puede hacer a veces cerrando los dedos, como empiezan, cuando uno ve a través de los dedos a formarse anillos concéntricos. ¿Por qué? Porque al reducir el diámetro de la abertura, ya ahora comparado con la longitud de onda, no tengo un cono de luz con una clara zona central de círculo brillante y el resto todo oscuro, sino tengo círculos, que es el patrón de difracción para una abertura circular. Un máximo central de tal radio y gran espesor, y luego máximos secundarios cada vez más finos y de menos intensidad. Estos son los denominados círculos de Airy del patrón de difracción, para lo cual se conoce, se obtiene también numéricamente la relación que dice que el diámetro, fíjense acá es una pequeña abertura, el diámetro, digamos, de la abertura circular por el seno de θ es igual a 1,22 de lambda, y habla de θ1 porque lo que me está dando es la abertura angular del primer máximo central. O sea, el ángulo es el que está entre el centro y el primer mínimo, es decir, todo el círculo brillante central, entre su centro y el primer mínimo. Eso me da la abertura angular del primer mínimo, del máximo central, o la distancia que hay entre el centro del máximo central y el primer mínimo del disco de Airy. Esto se obtiene por métodos numéricos también, igual que la difracción de Fresnel, que no la hemos visto, ¿no? Que es la difracción de campo cercano. Hemos visto la de Fraunhofer, que es la de campo lejano. Perdón, no estaba en... Bueno, dice... Ese es el patrón que se observa en la pantalla. Entonces produce franjas que son
círculos, y cada vez, a medida que aumenta el radio, disminuye la intensidad y el espesor de cada uno de esos anillos. Esto sirve mucho para el caso de los instrumentos ópticos. Porque el caso de los instrumentos ópticos, a medida que aumenta el diámetro, es más difícil formar esos anillos o llegar a lo que se denomina un poder de resolución, que es el que yo voy a mostrar ahora acá. Entonces, cuando hablamos de resolución de imágenes, es cuando tratamos de observar la imagen, digamos, de un objeto, pasando a través de una abertura circular, que puede ser la abertura de un diafragma, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que acá, en el primer caso, están bien diferenciados cada uno de los objetos. En cambio, en el segundo caso, es difícil de identificar las dos imágenes porque aparecen superpuestas. Entonces, se habla de un límite de resolución. Ese límite de resolución tiene que ver cuando entonces estas imágenes no están claramente resueltas o identificables debido a que los máximos centrales aparecen muy próximos entre sí. Entonces, acá lo que hago es poder separar esas imágenes, cosa que acá no lo logro hacer, ¿no? Esto es lo que vimos en estas dos anteriores, ¿no? Aquí están separadas, donde hay una imagen clara para cada uno de los objetos, pero acá aparecen prácticamente superpuestas, llegando a lo que se denomina el límite de resolución. Entonces, para eso, vamos a medir un ángulo θ sub 0, que va a ser el ángulo limitante. Bueno, acá me faltó el θ sub 0, de forma tal que ya al menos alcanzo a separar las imágenes, y es el menor ángulo posible a partir de la cual se produce la separación. Y ese ángulo no solamente va a estar en función de la longitud de onda utilizada, sino también de la abertura circular del instrumento. Entonces, nuevamente estamos considerando una distancia X entre la abertura y la pantalla grande, suficientemente grande respecto a la posición en ordenada de este máximo, entre los dos máximos, digamos, o lo que es lo mismo diciendo que el ángulo θ es pequeño, de forma tal que seno de θ es aproximadamente θ. Entonces, en ese caso, el ángulo es tal que da 1,22 de lambda sobre d. O dicho de otra manera, es como si d seno de θ, donde θ es prácticamente el seno de θ es prácticamente θ, es igual a 1,22 de lambda. Entonces, esta es la manera de calcular el ángulo θ sub 0 que me dice cuán lejos me puedo poner. Entonces, el cuán lejos me puedo poner, ¿qué van a hacer? Van a calcular primero el ángulo y después con el ángulo van a considerar la distancia o el diámetro y no, perdón, con el diámetro y la longitud van a calcular el ángulo. Y conocido el ángulo van a
poder relacionarlo con la separación entre los objetos que quieren separar. Entonces acá está, una vez que calculan el ángulo limitante como 1,22 de lambda sobre d, luego ese ángulo está relacionado con la distancia P entre los dos objetos y la ranura y la separación entre los objetos. ¿Por qué? Porque este ángulo es igual a este propuesto por el vértice. Entonces sacan primero θ 0, como voy a mostrar en el ejemplo, como 1,22 de lambda sobre d, y luego prácticamente este ángulo, o el seno del mismo, es ese 0, que es la separación entre los objetos, sobre P. Y bueno, y un ejemplo, ¿no? Esa abertura puede ser el ojo, o puede ser un diafragma en una máquina fotográfica. Entonces, en este ejemplo tenemos que las esquinas o los cuartos traseros de un automóvil están separados 1,2 metros, vendría a ser el ancho del auto, y la pupila de nuestro ojo tiene 2 milímetros de diámetro. Me dice cuán lejos puedo resolver, es decir, separar estas imágenes según estos datos. Entonces, primero calculo el ángulo. Y luego lo que me está pidiendo es la distancia, que es el P. Que es con máxima visibilidad a 3 kilómetros lo puedo diferenciar. Puedo separar los dos máximos, digamos, traseros de un vehículo. Bueno, entonces el resumen para difracción por una sola abertura, con la posición de las franjas oscuras, acá es M, donde el M no puede tomar el valor 0 por lo que ya vimos. El patrón de intensidades en forma de seno cardinal, es decir, seno cuadrado de beta medios sobre beta medios cuadrado, relacionando el desfasaje beta, que es entre el primer fasor y el último. Ese desfasaje total beta esté relacionado con la posición angular θ, ¿no? Beta es a 2pi, como a seno de θ es a lambda. Y finalmente la ecuación de la rejilla, acá puse A, pero es D seno de θ igual a m lambda. Y el poder de resolución del instrumento a partir del cálculo del ángulo limitante como 1,22 de lambda sobre D, ¿no? Bueno, insisto entonces en repasar la demostración del patrón de intensidades de difracción por una rendija, lo mismo que les pedí la semana pasada para el patrón de intensidades de interferencia en el experimento de Young, ¿no? Que era I igual a I sub 0 por coseno cuadrado de phi medio, porque son demostraciones que pedimos. Bueno, voy a escapar acá. No sé si estás, creo que sí. Te vi, Juan, ¿no? Hola, Hugo, hola. ¿Qué tal, Juan? Boa. Bueno, terminando entonces la última clase. Muy bien. Me voy ahora a tomar examen presencial, me toca. Ah, sí. En dispositivo electrónico con Marcelo no, fue el lunes a distancia, pero física 1, bueno, lo decidieron así. Ya hay 2 alumnos, nada más. Pero... 2 alumnos. Ajá. 2 alumnos. Nada más. Nada más. Bueno. Bueno, los dejo, que anden bien. Suerte para los alumnos, dale. Chao. Hasta luego.